En un rincón olvidado del altiplano, donde el viento parecía susurrar plegarias entre los techos de adobe, vivía un hombre al que todos conocían como Don Elías, el viejo panadero. Su casa era pequeña, hecha de barro y madera, y olía a una mezcla de tierra húmeda, humo de leña y la promesa del pan caliente. Detrás un pequeño horno de ladrillos, construido con sus propias manos, exhalaba un aroma que era la memoria de la infancia, el consuelo de las madrugadas, el perfume de la esperanza. Cada día, mucho antes de que el primer gallo ensayara su canto, Elías encendía su horno con ramas secas que él mismo recogía del campo, sintiendo la textura áspera de la madera contra su piel curtida. Mientras el cielo aún estaba teñido de un morado profundo, sus manos, ya encorvadas y manchadas por los años, comenzaban a amasar con una delicadeza casi sagrada. No tenía máquina, ni batidora, ni ayudante. Tenía solo la fuerza de sus brazos, la sabiduría de sus dedos y una fe que nunca se apagaba, ni en las noches más oscuras. El sonido de la masa, al ser trabajada, tenía su propio ritmo, una canción de cuna para el pueblo dormido, como un corazón latiendo lento y constante. Don Elías cerraba los ojos mientras amasaba, sintiendo la masa cobrar vida bajo sus dedos, y sus labios se movían en susurros inaudibles. Eran oraciones antiguas, palabras que había aprendido de su abuela cuando aún era un niño de pies descalzos, y ella le enseñaba a hacer galletas de miel en los días de fiesta. La masa siente cuando tienes prisa, le decía ella con esa voz dulce que el tiempo nunca pudo borrar de su memoria. Necesita paciencia, calma, amor. Es como criar a un niño, muchacho. No se puede apurar la vida. Y Elías sentía esa verdad en cada fibra de su ser. Amasar era su diálogo con Dios, un acto de fe que transformaba harina y agua en sustento para el cuerpo y para el alma. Voy a hacer 6, uno para la ancianita de la esquina, que sus piernas ya no la sostienen, otro para la niña enferma, para que el calor del pan le entibie el pecho, otro para aquel chiquillo que siempre tiene frío en los pies, murmuraba mientras su delantal se cubría de un polvo blanco y sagrado. Sus panes eran pequeños, rústicos, con formas imperfectas de nido o de corazón. No eran hermosos para los ojos del mundo, pero sabían a cielo, porque don Elías no cocinaba con recetas escritas en papel, sino con recuerdos grabados en el corazón. Cada pan tenía una historia, una intención, una oración silenciosa. Y el pueblo, aún sin saber los detalles, lo sentía. Sabían que el pan de Elías era diferente. Una mañana, mientras el sol naciente pintaba el horizonte con tonos de naranja y rosa, Elías moldeaba un pan en forma de estrella. De repente se detuvo. Sus dedos temblaron sobre la masa suave. Una lágrima solitaria, caliente y salada, cayó sobre su obra, pero no la limpió. Dejó que se mezclara, que se hiciera parte del alimento. Solo respiró hondo, el aire frío de la madrugada llenando sus pulmones, y siguió trabajando, como si aquella lágrima fuera un ingrediente esencial más. «Perdóname, Sofía», susurró al vacío de la cocina. «Hoy desperté extrañándote más que nunca». La casa estaba en silencio, un silencio pesado que solo la ausencia puede crear, pero de alguna forma, en ese instante, no se sintió tan vacía. Era como si el perfume de ella, a flores silvestres y canela, aún flotara en el aire. A pesar de tener más de 70 años y vivir en una soledad que para otros sería insoportable, nunca dejaba de hornear pan. No tenía esposa ni hijos vivos. Su única compañía era un retrato descolorido que colgaba en la pared de adobe, la imagen de su mujer, Sofía, con una sonrisa que un día iluminó el mundo, y a su lado, un niño de ojos grandes que apenas pudo decir papá antes de marcharse con la fiebre en los huesos. Desde entonces Elías no volvió a celebrar nada, pero a cambio empezó a compartirlo todo. «Yo amaso porque Dios me dejó manos», le decía a quien le preguntaba. «Y si el pan que hago calma el hambre de uno solo, ya valió la pena el esfuerzo de despertar». Lo que pocos sabían, especialmente los más jóvenes, es que don Elías había sido un hombre muy diferente en su juventud. Antes de la tragedia que partió su vida en dos, era un carpintero fuerte y risueño, cuyas manos sabían transformar madera bruta en muebles que parecían tener alma. Soñaba con construir la casa más bonita del pueblo para su familia. Sofía, su esposa, bordaba vestidos de colores para vender en el mercado y su voz era la melodía que arrullaba la casa mientras cocinaba. El niño, Daniel, con sus rizos oscuros y su risa fácil, tenía solo 3 años cuando la fiebre llegó al pueblo como una plaga silenciosa.
Durante semanas interminables, Sofía y Elías se turnaron junto a la pequeña cama del hijo, aplicando paños fríos en su frente ardiente, rezando, suplicando a un cielo que parecía sordo. Pero la fiebre era cruel e implacable. La madrugada en que Daniel se fue, el mundo se cayó. Sofía sostenía su manita fría y Elías estaba arrodillado en el suelo de tierra, con el rostro cubierto por las manos que no pudieron construir la cura. «No, señora, sí no», repetía sin cesar su voz un hilo de dolor. Pero el cielo permaneció en silencio. Sofía nunca se recuperó. Su cuerpo siguió vivo por 6 meses más, pero su alma, su luz, se había marchado junto a su hijo. Dejó de cantar, de bordar, de sonreír. Sus ojos perdieron el brillo. Una mañana de invierno simplemente no despertó. Y Elías se quedó solo, rodeado de las herramientas de carpintero, que ya no podía usar porque sus manos temblaban de un dolor que no era físico, y una casa que ahora parecía un mausoleo frío y silencioso. Fue en una noche de desesperación absoluta, cuando la idea de rendirse parecía un alivio, que encontró el viejo cuaderno de recetas de su abuela. Estaba en una caja polvorienta al fondo de un armario, junto a la ropita de bebé de Daniel que Sofía había guardado con tanto esmero. El olor a guardado se mezcló con el olor a nostalgia. Con manos temblorosas, abrió el cuaderno y leyó la primera página, escrita con una caligrafía elegante y firme. Cuando el corazón duela demasiado, amasa. Cuando la vida parezca no tener sentido, hornea. Porque el pan que tú hagas puede ser la única esperanza que alguien tenga en ese día. Era la letra de su abuela, pero en la soledad de su luto, le pareció que Dios mismo había escrito esas palabras para él, en ese preciso instante. A la mañana siguiente, don Elías comenzó a construir su primer horno de barro. No sabía bien lo que hacía, pero sus manos de carpintero, guiadas por una memoria ancestral, lo orientaron. Tardó días. Los primeros intentos se derrumbaron con la primera lluvia, pero no se rindió. Había una nueva llama dentro de él, pequeña pero terca. Y cuando finalmente logró hornear su primer pan, lloró. Lloró como no había llorado desde el entierro de Sofía. No porque el pan estuviera perfecto, estaba torcido y medio crudo por dentro, sino porque por primera vez en muchos meses sintió que tenía un propósito. El olor a pan horneado llenó la casa vacía y por un instante espantó a los fantasmas. Pero aquel año, el invierno llegó más cruel que nunca. Las lluvias no cesaron, convirtiendo las callejuelas del pueblo en ríos de lodo. El barro se tragó los caminos y la harina, esa bendita harina que siempre conseguía con favores y trueques, comenzó a escasear. Una mañana Elías abrió su costal de yute y solo encontró un puñado en el fondo. La visión de aquel vacío era un espejo de su propia alma. Miró en silencio, acarició el polvo blanco y fino y, sin pensarlo 2 veces, se lavó las manos y empezó a amasar. Ese día, hizo solo 2 panes minúsculos, uno para un niño que lloraba de hambre en la puerta de la iglesia. El otro lo dejó en el umbral de una anciana ciega que vivía 3 casas más allá. Él no comió. El hambre en su estómago era más pequeña que la necesidad de cumplir su misión. La anciana ciega se llamaba Doña Clara. Cuando sus manos arrugadas encontraron el pan en su puerta, lo levantó con dificultad y lo olió profundamente, como si pudiera leer el pan por su aroma. Elías, susurró para sí misma. Siempre Elías. Ella lo recordaba como un joven carpintero alegre que silbaba mientras trabajaba. Recordaba también el día en que lo encontró llorando solo en el cementerio, días después del funeral de Sofía. Se había acercado lentamente, guiada por el sonido de sus sollozos, y le había preguntado, «¿Por qué sigues vivo, hijo mío?» Y él, con la voz rota por el dolor, había respondido, «No lo sé, doña Clara, ya no lo sé». Y ahora, años después, ella lo entendía. Él vivía para esto, para transformar su dolor en alimento. «Mañana será otro día, Señor», susurró Elías frente a su hornito ya apagado, sintiendo el frío de la noche calarle los huesos. «Pero si me das un poco más de fuerza, seguiré amasando, aunque no tenga nada». Y esa noche, en la soledad más profunda, don Elías se sentó en su banquito de madera, cubierto con una manta rota, y abrazó el costal de harina vacío como quien abraza un tesoro perdido. El viento golpeaba la puerta como un animal hambriento. La llama de la vela apenas iluminaba la estancia. Pero él no se quejó, no lloró. Solo miró al cielo oscuro a través de una grieta en el techo, como quien espera una respuesta. «No me dejes solo ahora, Dios mío. No por mí, sino por ellos». Y así, en medio del frío, el hambre y la escasez, el horno del panadero de Dios comenzó a enfriarse. Pero su corazón, de alguna forma, seguía ardiendo como nunca. La mañana siguiente trajo un cielo gris y un aire helado que se colaba por las rendijas del techo como agujas de hielo.
Don Elías despertó con los huesos adoloridos, pero con el alma extrañamente firme. Lo primero que hizo fue mirar su costal de harina. Estaba vacío, ni un grano. Una desesperación momentánea amenazó con tragarlo, pero la empujó lejos. Aún así, caminó hasta su hornito de barro, lo tocó con ternura, como quien acaricia a un hijo dormido, y encendió la leña más seca que encontró. No tenía nada que hornear, pero no podía dejar que el horno se apagara del todo. Era como si la llama del horno fuera también la llama de su fe. Se sentó con las manos en el regazo, en silencio, el estómago rugiendo, y entonces, como si el cielo escuchara sus pensamientos más secretos, alguien llamó a su puerta. Un golpe débil, tímido. ¿Quién será a estas horas?, murmuró caminando con dificultad hacia la entrada. Al abrir, se encontró con una niña descalza, con los pies embarrados y los ojos enormes, llorosos y dulces. Llevaba una bolsa de tela en las manos, cubierta con una manta. «Mi madre dice que usted ya no tiene harina», susurró la niña, la voz temblorosa de frío y vergüenza. «Esta es la última que nos queda, pero ella dice que si alguien puede convertirla en pan que sana el alma, es usted, don Elías». La niña se llamaba Ana. Tenía solo 7 años, pero sus ojos cargaban una sabiduría antigua. Su madre, la señora Elena, llevaba semanas enferma, con una tos que le rasgaba el pecho y la dejaba sin fuerzas. Apenas podía levantarse de la cama. Pero aún así, cuando vio ese poquito de harina en el fondo del saco, su primera preocupación no fue para sí misma. «Llévasela a don Elías», le dijo a su hija. «Él la necesita más que nosotros, y si él hace pan con esto, será pan bendecido para todos». El viejo panadero se quedó sin palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tomó la bolsa con una mezcla de gratitud y vergüenza y se arrodilló lentamente frente a la niña, ignorando el dolor en sus articulaciones. «Dile a tu madre que esto vale más que todo el oro del mundo», le dijo con la voz quebrada. «Y dile que su pan volverá tibio y con amor». Antes de que Ana se fuera, don Elías sujetó su mano pequeña y fría. «Espera un momento, pequeña». Entró en su casa oscura y regresó con una manta vieja, pero limpia y cálida. «Toma, cubre a tu madre con esto. El frío de la noche está muy cruel». La niña quiso negarse, pero la mirada de Elías era tierna y firme. No permitía negativas. «Era de Sofía, mi esposa», dijo él con voz suave. «A ella le gustaría que abrigara a alguien que lo necesita». Ana abrazó la manta contra su pecho, sintiendo el calor y el olor a lavanda que aún persistía en la tela, y salió corriendo por el camino de lodo. Don Elías se quedó en la puerta, viéndola desaparecer entre las casas de adobe. El viento soplaba fuerte, pero por un instante sintió un calor inexplicable en el corazón, como si Sofía y Daniel estuvieran allí, a su lado, sonriendo y diciéndole que estaba haciendo lo correcto. Esa tarde, con las manos temblorosas de emoción, Elías volvió a amasar. Era muy poca harina, apenas alcanzaba para un pan, pero como si un milagro ocurriera bajo sus dedos, la masa creció más de lo normal, esponjosa y elástica. Hizo 5 panecillos pequeños, los moldeó en forma de corazón y los marcó con una cruz en el centro, como hacía cuando su hijo Daniel aún corría por la casa. Antes de que el horno terminara de cocerlos, el aroma se esparció por el pueblo y ya se escuchaban pasos afuera. 1, luego 2, luego una fila de niños de ojos hambrientos. Todos habían oído que el horno del panadero de Dios había vuelto a encenderse. Entre los niños había uno que nadie conocía. Llevaba ropas rotas y una cicatriz profunda en la frente. Se quedó al final de la fila, callado, con la vista fija en el suelo. Cuando llegó su turno, don Elías notó algo diferente en él, una sombra de miedo y culpa. «¿Cómo te llamas, hijo?», Miss le preguntó con dulzura. El niño no respondió, solo se encogió de hombros. Elías se agachó, ignorando el dolor en las rodillas, y miró al chico a los ojos. «No tengas miedo, aquí todos son bienvenidos». El niño tragó saliva y susurró: «Me llamo Lucas, yo le robé leña hace 2 días. Perdóneme». Don Elías parpadeó, sorprendido, pero luego una sonrisa cansada, pero genuina, iluminó su rostro. «Con que por eso mi montón de leña estaba más pequeño. Pensé que el viento se la había llevado». «Perdóneme», repitió Lucas, con los ojos llenándose de lágrimas. «Mi abuela tenía mucho frío y no sabía qué hacer». Don Elías le puso una mano en el hombro. «Escúchame bien, Lucas. Nunca pidas perdón por cuidar de quienes amas. Si necesitas leña, llama a mi puerta. Si necesitas pan, llama a mi puerta. Si necesitas solo un abrazo, también llama a mi puerta». Y sin decir más, le entregó 2 panecillos en lugar de 1. Elías salió con una canasta en las manos, el delantal manchado y una sonrisa que no había mostrado en años. Entregó cada pan con cuidado como si fuera sagrado.
Este tiene amor, este tiene fe, este lleva esperanza, decía mientras los repartía. Él no comió. Su hambre era de otra naturaleza y estaba siendo saciada. Al anochecer, se sentó en su banco y, por primera vez en mucho tiempo, encendió una vela nueva. Rezó con los ojos cerrados y antes de dormir dejó escrita una nota con letra torpe. Si he de morir horneando pan, que sea pan de amor. Y si vuelvo a ver a mi hijo en el cielo, le contaré que seguí dando, aún sin tener nada. La llama del horno ardía baja, pero constante, y en el aire, el olor a pan recién hecho se mezclaba con el olor de un milagro silencioso. El día amaneció con un brillo suave, casi dorado. El frío seguía presente, pero algo en el aire había cambiado. El humo que salía del hornito de don Elías ascendía como incienso, perfumando las calles con el olor tibio del pan recién hecho. Ese día, el panadero solo tenía cenizas y un poco de la harina que la niña le había traído, pero él seguía horneando como si tuviera un costal entero. Decía que cuando se amasa con fe, todo rinde más. Mientras mis manos se muevan, Dios pondrá lo que falta, susurraba mientras formaba los panecillos con devoción. Al mediodía, un grupo de niños lo esperaba fuera de su casa. No traían dinero, ni canastas, ni promesas, solo hambre, frío y esperanza. Don Elías salió con su humilde canasta y, uno por uno, les entregó panecillos en forma de estrella. Este tiene la fuerza de tu madre, le dijo a un niño que venía en silencio. Y este otro la ternura de tu hermanita. Cuando terminó de repartir solo le quedó uno, un pan más pequeño, mal cocido, que había guardado sin saber por qué. Y justo cuando entraba de nuevo en su casa, un joven desconocido se acercó. Vestía ropas sencillas de viajero, pero su rostro tenía una luz especial. Llevaba los pies descalzos cubiertos de polvo, y en los ojos la paz de quien ha recorrido muchos caminos. ¿Tiene pan para un viajero?, preguntó con una voz serena que parecía calmar el viento. Don Elías asintió sin decir nada y le entregó su último panecillo. «Es poco, pero está hecho con todo lo que soy», dijo. El joven lo recibió con una sonrisa que hizo temblar el alma del panadero. Se sentó en una piedra, lo partió con las manos y comenzó a comer despacio, como quien saborea un manjar sagrado. «Este pan sabe a amor», dijo mirando a Elías a los ojos. «Porque está amasado con lágrimas», respondió Elías mirando al suelo, avergonzado de su propio dolor. El joven se levantó y le puso una mano sobre el hombro al anciano. El tacto era ligero pero firme y cálido. A veces los hornos más pequeños hornean el pan que más alimenta al mundo. Y antes de que Elías pudiera responder, el joven ya se alejaba por el camino. Solo entonces se dio cuenta de algo extraño. El muchacho caminaba descalzo sobre el lodo, pero sus pies no dejaban huellas. Don Elías se quedó paralizado, observando el camino vacío por donde el joven había desaparecido. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no era de miedo. Era algo distinto, una sensación de plenitud abrumadora que no había experimentado desde que Sofía vivía. Volvió a entrar en la casa tambaleándose, se apoyó en la mesa y de repente sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, pero esta vez no de dolor o debilidad. Cayó como quien se rinde ante algo más grande que sí mismo, una presencia que todavía llenaba la pequeña casa. Esa noche, don Elías encendió su vela y se arrodilló frente al hornito aún tibio. «Señor, ¿eras tú otra vez?», y lloró, pero ya no de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que parecía desbordarse de su pecho. Lloró como lloran los que por un momento han sentido el cielo en la tierra. Mientras afuera la lluvia comenzaba a caer, adentro, en la humilde casa del panadero de Dios, el fuego seguía encendido y su corazón también. Pasaron los días y la pequeña casa de don Elías volvió a llenarse de pasos infantiles, de risas tímidas y del olor inconfundible del pan compartido. La gente del pueblo, conmovida por su fe inquebrantable, comenzó a dejarle cosas en la puerta. Un poco de harina en una bolsita, algunas ramas secas, un puñado de sal y hasta una jarra con leche tibia. Pero aunque el horno seguía encendido, el cuerpo de Elías comenzaba a enfriarse por dentro. Cada vez le costaba más levantarse al amanecer. Sus piernas flaqueaban, sus manos se entumecían y sus suspiros eran más largos que sus palabras. Aún así no se quejaba. «Mientras pueda mover una sola mano, haré al menos un panecillo más», decía. Fue en ese tiempo que Santiago empezó a aparecer con más frecuencia. Era un joven de 20 y tantos años, fuerte, pero con una mirada triste que cargaba su propio peso. Su padre había muerto en una caída mientras arreglaba un tejado y su madre se había ido poco después, decían que de pena. Santiago se había quedado solo, trabajando en pequeños oficios para sobrevivir,
pero sin rumbo, sin propósito, con una rabia silenciosa contra el mundo. Hasta que un día, al pasar por la casa de don Elías, escuchó al viejo tararear una canción antigua mientras amasaba. Era una melodía sencilla, de las que las abuelas cantan a sus nietos. Santiago se detuvo en la puerta, sin atreverse a entrar, solo escuchando. La melodía simple abrió una grieta en su corazón endurecido y de repente, sin saber por qué, empezó a llorar. Lloró en silencio como no había llorado desde el funeral de sus padres. Don Elías, con la sensibilidad de quien conoce el dolor, lo escuchó. Salió y encontró al muchacho sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. No dijo nada, solo se sentó a su lado, ignorando el dolor en sus huesos, y se quedó ahí en silencio, compartiendo el dolor sin palabras. Después de un largo rato, Santiago susurró: ¿cómo hace para seguir? ¿Cómo hace para despertarse cada día y hacer pan cuando todo duele? Don Elías respiró hondo, el aire silbando en sus pulmones cansados. Yo no puedo, hijo. Yo solo amaso. Y mientras amaso, me olvido de mi dolor. Y cuando entrego el pan, veo que el dolor de otro quizás es más grande que el mío. Y así, día a día, la masa me salva más a mí que yo a ella. Desde ese día Santiago comenzó a ayudar a don Elías. Al principio solo trayendo leña o barriendo el suelo, después limpiando el horno. Y pronto aprendiendo a amasar. Sus manos eran grandes y torpes, y la masa se le pegaba en los dedos. No tengo el don para esto, decía frustrado, listo para rendirse. Nadie tiene el don al principio, respondía Elías con una paciencia infinita. Sofía tardó meses en hacer un pan decente. Y yo, bueno, mi primer pan parecía más un ladrillo. Pero lo importante no es la perfección de la forma, es la intención del corazón. Amasa pensando en quién lo va a recibir. Amasa como si estuvieras abrazando a alguien que necesita cariño. Una mañana, mientras intentaba enseñarle a Santiago, Elías sintió una punzada aguda en el pecho y cayó de rodillas sobre el suelo de tierra. El dolor lo dobló por completo. Le costaba respirar, pero lo primero que miró no fue su cuerpo ni su debilidad. Fue la masa que había quedado sin terminar en la mesa. No puedo irme todavía, susurró, la voz casi inaudible. Este pan es para la niña de la tos. Con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró hasta la mesa y, con una sola mano, intentó seguir amasando, pero sus dedos no respondían. La masa se pegaba, la harina caía al suelo, y el horno ya encendido esperaba en silencio. En ese instante, la puerta se abrió. Era Santiago que llegaba más temprano ese día. Al ver a su maestro caído, corrió a levantarlo. Don Elías no puede seguir así, debe descansar. El pan no puede esperar, hijo, jadeó el viejo. Hay niños con hambre y este horno aún tiene vida. Santiago lloró al escucharlo. Nunca había conocido a un hombre que pusiera tanto amor en algo tan simple como un pan. Con cuidado, Santiago ayudó a don Elías a sentarse en el banquito. El viejo respiraba con dificultad. El sudor le corría por la frente a pesar del frío, pero sus ojos permanecían fijos en la masa inacabada. Santiago, dijo con voz débil, necesito que me jures algo. Lo que sea, maestro. Si yo no puedo terminar, termina tú. Y si no queda perfecto, no importa. Lo que importa es que sea hecho con amor. Santiago asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Tomó la masa, sintió su textura fría y pegajosa, y comenzó a trabajar. Sus manos temblaban, pero recordó las palabras de Elías: amasa como si estuvieras abrazando a alguien. Esa noche, Elías no cenó. Apenas podía tragar agua, pero pidió una vela y, con voz débil, dictó unas palabras que Santiago escribió por él en un trozo de papel. El día que mis manos ya no puedan, que el horno quede abierto y que otro corazón siga amasando, aunque no sepa hornear. Luego, cerró los ojos mientras el olor del pan mal cocido por Santiago llenaba la casa como un abrazo. Y el pan que esa tarde Elías no llegó a hornear se quedó allí sobre la mesa, como un testamento de amor incompleto, esperando que manos más jóvenes lo terminaran. Los días se volvieron más fríos. El cielo amanecía cubierto de nubes grises y el viento parecía gemir en las rendijas de la casita de adobe. Adentro, don Elías permanecía en su cama, arropado con una manta delgada, el rostro pálido y las manos entrelazadas sobre el pecho. A su lado, Santiago le hablaba con ternura mientras vigilaba que la leña no se apagara del todo en el horno. Desde aquel día no lo dejó solo ni una noche. «Usted me enseñó que un pan puede ser un milagro, don Elías», le decía. «Ahora déjeme cuidar de usted, aunque sea un poquito». Don Elías apenas respondía. Pero a veces, cuando Santiago partía un trozo de pan frente a él,
El viejo abría los ojos y sonreía como si ese gesto contuviera toda la belleza del mundo. Durante una de esas noches, don Elías comenzó a delirar por la fiebre. Llamaba a Sofía, luego a Daniel. «Ya voy, mi amor», murmuraba. «Solo déjame terminar este último pan». Santiago mojaba un paño en agua fresca y se lo ponía en la frente al anciano, intentando bajar la fiebre. «Descanse, don Elías. Ya no tiene que hacer nada más». Pero el viejo tomó la mano de Santiago con una fuerza sorprendente. «Sí tengo, hijo. Tengo que terminar lo que empecé». «¿Y qué empezó?», preguntó Santiago confundido. Don Elías lo miró con una claridad repentina, sus ojos brillando en la penumbra. «Enseñarte que el amor nunca se termina, que el pan nunca se acaba, que mientras haya una sola mano dispuesta a amasar, habrá esperanza en el mundo». Una tarde, mientras el viento silbaba como un niño llorando, don Elías susurró algo con dificultad. «En el horno hay una masa. Déjala, no la tires. Puede servir para uno más». Santiago se acercó al horno y, en efecto, en una tabla, estaba lo que quedaba de una masa abandonada. No era mucha, estaba seca por los bordes, pero Santiago la tomó con cuidado, le añadió un poco de agua y de la harina que quedaba y empezó a amasarla. No sabía hornear bien, no tenía la técnica, pero recordó cómo lo hacía Elías, despacio, con los ojos cerrados, como quien reza con las manos. Y así lo hizo. Cuando el pan estuvo listo, no era perfecto. Estaba algo torcido, medio quemado por un lado, pero olía a hogar. Santiago se lo llevó a la cama. «Maestro, su última masa ya está horneada». «No quedó tan bonita, pero aquí está». Don Elías lo miró y una lágrima se deslizó por su mejilla. «No importa la apariencia, lo importante es que todavía hay fuego». Luego pidió algo más. Santiago se inclinó para escucharlo. «Prométeme que abrirás el horno cada mañana, aunque no haya pan, solo para que la chimenea eche humo, para que la gente sepa que la esperanza sigue encendida». «Se lo prometo». El panadero suspiró, un sonido largo y cansado. Se aferró por un instante a la cruz de madera que colgaba de su cuello y, con un hilo de voz, susurró su última oración. «Gracias, Señor, por dejarme alimentar, aún sin tener nada». Y así, mientras el horno de barro soltaba una última bocanada de humo hacia el cielo gris, don Elías se durmió para siempre con las manos llenas de harina invisible y el alma completamente limpia. Afuera, comenzó a llover despacito, como si el cielo también llorara por él. Pero dentro de la casa aún quedaba el olor del pan más hermoso que jamás se había horneado, el pan de la promesa cumplida. Santiago se quedó junto al cuerpo de don Elías hasta el amanecer. No lloró de inmediato, solo sostuvo la mano fría del viejo y susurró: «Gracias, maestro. Gracias por enseñarme que todavía hay cosas hermosas en este mundo». Cuando el sol por fin salió, Santiago salió de la casa y caminó hacia el centro del pueblo. Fue de puerta en puerta con el corazón pesado, dando la noticia. Don Elías se ha ido. Algunos lloraron abiertamente, otros se quedaron en silencio, sintiendo un vacío en el pecho. Pero todos, absolutamente todos, sintieron que una luz importante se había apagado. La noticia de la partida de don Elías se esparció por el pueblo como el aroma del pan recién hecho. Al principio fue solo un murmullo. El panadero se ha ido. El horno de barro se quedó solo. Pero pronto el silencio se hizo más profundo que nunca. Esa mañana no hubo olor a pan, no hubo la figura encorvada de Elías, solo su banquito vacío, su delantal colgado y una canasta con los últimos corazones de pan que no llegó a entregar. La gente del pueblo vino en silencio a la despedida. No traían flores, traían pan. Cada uno trajo un trozo de aquel que una vez les fue dado, ya seco, pero aún bendecido, como símbolo de gratitud. El funeral fue sencillo, pero desbordaba amor. Doña Clara lo despidió rezando. Un niño puso sobre su ataúd un corazón de pan con su nombre escrito a lápiz. Lucas, el niño de la leña, trajo la leña más seca que encontró para que su hornito nunca se enfriara del todo. Y Santiago, el heredero improbable, habló frente a todos, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. Don Elías no tuvo riquezas, ni lujos, ni descanso, pero nos alimentó a todos aun cuando él mismo tenía hambre. Hizo del pan una oración, del horno un altar y de su alma una ofrenda viva. Él no nos enseñó solo a hacer pan, nos enseñó a dar, aun cuando parece que ya no queda nada por ofrecer. Fue entonces que ocurrió algo inesperado. Lucas dio un paso al frente. Tenía en la mano una pequeña bolsa de tela. «Yo las guardé», dijo con voz temblorosa. «Durante meses, cada vez que don Elías me daba pan, yo guardaba una monedita que ganaba haciendo recados. No era mucho, pero quería poder devolvérselo algún día.
Abrió la bolsa y dentro había decenas de monedas pequeñas, todas brillantes, cuidadosamente guardadas. Quería comprarle harina, pero ahora su voz se quebró. Santiago se acercó y le puso una mano en el hombro. Él lo sabía, Lucas, de alguna forma siempre lo supo, y esa harina se comprará, y se usará para continuar su legado. Al día siguiente, Santiago volvió a la casa de adobe, barrió con cuidado, limpió el horno y, sobre la mesa, encontró algo que no había visto antes: el cuaderno de tapas gastadas. Dentro había recetas, pero también pensamientos, oraciones, dibujos de panes con alas y una última frase escrita con letra temblorosa. Quien amasa con fe no necesita abundancia. Quien parte el pan con amor nunca está solo. Y si algún día tu horno se enfría, enciéndelo con tu corazón. Pero había más. En las últimas páginas, don Elías había escrito una especie de diario. Santiago empezó a leer y descubrió cosas que nunca había sabido. Descubrió que durante años, Elías había amasado en secreto a las 2 de la madrugada para dejar pan en la puerta de familias que tenían vergüenza de pedir. Descubrió que, en inviernos pasados, él había vendido sus últimas herramientas de carpintero para comprar harina cuando no había. Descubrió que una vez, don Elías había ayunado por una semana entera para que los niños del pueblo pudieran comer. Y entonces, en la última página, encontró algo que lo hizo dejar de respirar. Era una carta, dirigida a él. Querido Santiago, si estás leyendo esto significa que ya me he ido. No tengas miedo, hijo. La muerte no es el final, es solo pasar de un horno a otro, más caliente y más luminoso. Quiero que sepas que no fue casualidad que tu corazón herido te trajera a mi puerta. Dios te envió, igual que una vez envió a esa niña con un puñado de harina y a aquel viajero misterioso que no dejó huellas. Tú eras mi última masa, Santiago, la que necesitaba terminar de amasar antes de partir. Y ahora te dejo este horno, estas manos invisibles de amor que trabajan en el silencio, y esta misión sencilla pero eterna. Sigue dando, aun cuando creas que no tienes nada, porque es justo ahí, en el vacío, donde ocurren los verdaderos milagros. Con amor, don Elías, el panadero de Dios. Santiago dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón. Luego, con manos firmes, encendió el horno por primera vez como su nuevo guardián. Las llamas lamieron la leña seca y pronto el calor comenzó a extenderse por la pequeña casa. Tomó la harina que habían comprado con las monedas de Lucas, añadió agua y sal y empezó a amasar. Sus manos ya no eran tan torpes, ya no temblaban, porque ahora amasaban con un propósito. Desde ese día, Santiago se convirtió en el nuevo panadero del pueblo. Al principio, sus panes eran duros, torpes, sin forma, pero la gente los recibía con el mismo respeto, porque ya no importaba la perfección, importaba el espíritu. Y así nació el Taller del Pan del Cielo, un lugar donde el pan no se vendía, sino que se compartía, donde nadie era rechazado, donde cada panecillo tenía una historia y una oración. Los niños siguieron llegando, las madres siguieron dejando un puñado de harina envuelto en tela, y cada mañana, cuando el horno soltaba su primera bocanada de humo, el pueblo sabía que don Elías, de alguna forma, todavía seguía allí. Pero Santiago hizo más que solo continuar el legado, lo expandió. Comenzó a enseñar a otros jóvenes a hornear. Lucas fue el primero en aprender. Luego Ana, la niña que una vez trajo harina. Pronto eran 5, luego 10 jóvenes que aprendían no solo a hacer pan, sino a hacerlo con amor. Cada uno de ellos llevaba un delantal con una pequeña cruz bordada en el pecho, en honor a don Elías. Un día, una niña muy pequeña entró con timidez, sacó una galleta de su bolsillo y la dejó sobre la mesa. Mi abuelita dice que aquí trabajaba un santo. Yo también quiero compartir con él. Y Santiago, con la voz temblorosa de emoción, le respondió: es verdad, pequeña. Fue pobre, pero alimentó más corazones que ningún rey. Esa noche, mientras el horno se apagaba lentamente, el viento entró por la ventana, suave, tibio y con olor a pan recién hecho. Y si alguien cerraba los ojos con mucha fuerza, podía escuchar una voz vieja y dulce susurrando en la brisa: aún hay pan por hornear, aún hay almas que alimentar, porque cuando un corazón humilde da lo poco que tiene, el cielo lo multiplica y lo convierte en eternidad. Pausa. La música sube ligeramente y luego se suaviza. Narrador, con un tono más personal. Don Elías no tuvo riquezas, ni fama,
ni comodidades. Vivió solo, con el cuerpo cansado y las manos agrietadas por los años. Pero fue un hombre completo, porque entendió que el verdadero alimento del mundo no está hecho de harina ni de fuego, sino de bondad, entrega y fe. Amasó con el corazón, partió su pan en silencio y, cada vez que alguien lo recibía también una esperanza, una oración sin palabras, una caricia al alma. ¿Cuántas veces nos quejamos por lo poco que tenemos? ¿Cuántas veces creemos que no podemos ayudar, que no tenemos suficiente para dar? Y sin embargo, don Elías, con solo un puñado de harina, alimentó a un pueblo entero, no solo con pan, sino con amor. Nos deja una lección eterna. Cuando damos con el alma, lo poco se multiplica, y cuando horneamos con fe, hasta el horno más pobre puede calentar el corazón del mundo. Nuevo giro en la historia para añadir profundidad y un final aún más milagroso. Y aquí hay un secreto que pocos conocen. Años después de la muerte de don Elías, cuando Santiago ya era un hombre maduro y el taller del pan del cielo se había convertido en un lugar conocido en toda la región, apareció en el pueblo un historiador. Se llamaba Alfonso, un hombre de la gran ciudad, escéptico y acostumbrado a los hechos. Venía estudiando las tradiciones antiguas y, al oír hablar del panadero de Dios, pidió ver documentos, registros, cualquier prueba de su existencia. Santiago lo llevó a la vieja casa, ya convertida en escuela de panadería, y le mostró el cuaderno de recetas. El historiador lo hojeó con cuidado profesional y entonces se detuvo en una página. Había allí un dibujo, hecho por manos temblorosas, de un hombre joven con los pies descalzos y una sonrisa luminosa. Debajo, una nota: hoy volvió. Sus pies siguen sin dejar huellas. Sé que no estoy loco. Sé que la bondad atrae lo divino. Gracias, Señor, por permitirme ver. El historiador miró a Santiago. ¿Tú crees que esto realmente pasó? Santiago sonrió, esa sonrisa serena que había aprendido de don Elías. No sé si pasó tal como está escrito, pero sé que don Elías nunca mintió. Y sé que, cuando das todo lo que tienes, sin esperar nada a cambio, el universo conspira para que ocurran milagros. Quizás no son milagros visibles, quizás no tienen explicación, pero son reales para quien los vive. El historiador se quedó en silencio un largo momento, con los ojos fijos en el dibujo. Entonces contó su propia historia. Su abuelo había sido un mercader rico, pero había empezado su vida como un viajero pobre y hambriento. En su diario, describía cómo, en el peor momento de su vida, un humilde panadero en un pueblo perdido le había dado su último pan. Ese acto de bondad cambió el curso de su vida, inspirándolo a construir su fortuna con honestidad y a ayudar siempre a los necesitados. La descripción del panadero y del pan en forma de estrella en el diario de su abuelo coincidía a la perfección. Alfonso no había venido solo como historiador, había venido a encontrar al hombre al que su familia le debía todo, y en nombre de su abuelo, estableció una fundación para asegurar que el taller del pan del cielo jamás volviera a quedarse sin harina. El milagro de don Elías, sembrado con un único pan, ahora florecía para alimentar a generaciones. Música final, emotiva y esperanzadora. Narrador, gracias por llegar hasta el final de esta historia. Espero que haya tocado tu corazón como tocó el mío. Porque en un mundo que a veces parece correr sin mirar atrás, necesitamos relatos que nos hagan detenernos, que nos abracen y que nos recuerden que el amor humilde, silencioso y sincero, sigue siendo el milagro más grande de todos. Si esta historia te inspiró, compártela, para que la llama del horno de don Elías nunca se apague.